Dale. como para que tengan las compas. Ahí está grabando, perfecto. Para que tengan las compas que quizá no te conocen, alguna referencia así mínima, leo una parte de la bio que me mandaste, ¿te parece? Dale, dale, gracias. Dale, y después si querés, bueno, presentate como quieras. Hoy nos acompaña Sergio para cerrar, ¿no, Mica? Para Sí. cerrar lo que sería el curso entre las dos resis, Morón y Eva Perón, curso sobre grupos. Sergio es licenciado en Psicología por la UBA, carrera en la cual es docente del 2011 en Teoría y Técnica de Grupos 1, que es la cátedra en la que era de Ana Fernández. Eh, Cursó el profesorado para los niveles secundario y superior en psicología en la UAI y la maestría en salud mental comunitaria en la UNLA, así como la especialización en clínica esquizoanalítica del SFG de Montevideo, del que luego fue docente en Buenos Aires. Fue extensionista en UANEX entre el 2011 y 2016, coordinando talleres psicodramáticos en instituciones públicas y en relación a disidencias sexogenéricas, entre otras cosas que fue haciendo Sergio, que si querés, bueno, presentate vos. Yo tenía ganas de que escuchemos a Sergio. Yo estoy en este momento como coayudante también en la FACU, ahí en la cátedra de grupos, y nada, me había interesado la perspectiva de Sergio para pensar los grupos, la coordinación especialmente, sobre todo por las lecturas que tiene él, que maneja muy bien de Deleuze, Guattari y otros autores que me parece que aportan una perspectiva que a mí me parece novedosa en cuanto a los conceptos teóricos que manejamos en general y en particular para pensar nuestra clínica con grupos. Así que nada, Sergio, gracias y cuando quieras arrancamos. Quiero, perdón, hago una pequeña introducción para comentarte. Sergio, yo Sí. soy Micaela, la jefa de la residencia de Psicología de Morón, con Lau, que Lau es la jefa de Psico, que hoy no está. Estuvimos pensando, digamos, este curso de grupos a raíz de ambas residencias. Bueno, transitar por distintos espacios grupales e intentar como formalizar un poco ciertas cuestiones de la práctica, pensar la grupalidad, pensar la coordinación, ¿no? Problematizar, ¿no?, algunas cuestiones, y este sería como el último encuentro enmarcado en ese curso. A ver si cuando quieras. Bien, bien, te agradezco. ¿Cómo era tu nombre? ¿Dijiste? Micaela. Micaela. Bárbaro. Gracias, Micaela. Bueno, nada, un gusto, les agradezco Tomás por hacer el contacto, Micaela por también habilitar y hacerme parte de esto, así que en principio les agradezco. Ahí se ve el equipo entero. Bueno, de lo que dijo Tomás, quizás en relación a mi experiencia en grupos, si queremos ir a lo más práctico de trabajo en grupos, podríamos decir que además de la coordinación de estos talleres que contaba Tomás, ¿no? Como parte del proyecto de extensión universitaria, como coordinamos talleres, por un lado, la cátedra de grupos, de la que somos parte Tomás y yo. La cátedra de grupos tuvo durante varios años una pata, en la extensión tuvo una pata práctica en el Hospital Argerich, que está en La Boca, Barracas, y lo que hacíamos era coordinar talleres en sala de espera. Es una experiencia interesante que se hacía desde mucho antes que yo esté ahí y se siguió haciendo después. Yo estuve ahí más o menos unos 2, 3 años en el hospital, eh, y luego eso continuó. Yo seguía en la parte de extensión haciendo coordinando otras actividades y talleres grupales, pero bueno, les cuento en principio, como abro esa ventanita, hay textos escritos sobre los talleres en sala de espera del Argerich, en ese equipo. Yo participé también de la escritura de 2 artículos en 2013, 2014. Y tiene algunas particularidades, ¿no? Si nos ponemos a pensar sala de espera, que es un coordinando mientras la gente espera ser atendida, espera a los consultorios, era la sala de espera no de psicología o salud mental o psicopatología, sino la sala de espera del consultorio médico de adolescencia, ¿no? Como pediatría adolescencia. Entonces, coordinábamos talleres para adolescentes y sus familias.
con la particularidad de la sala de espera que no es un encuadre cerrado. La gente llega a la sala de espera, se sigue sumando, ¿no? Cuando llama el médico, entran a la consulta y tenían la posibilidad de volver después de la consulta y continuar en el taller. Como, es una experiencia interesante para pensarlo, los encuadres, ¿no? Como es un encuadre que se sabe abierto porque el espacio mismo de la sala de espera es abierto, ¿no? Sobre eso hay un par de textos escritos que pueden estar interesantes. Pienso en esto de la práctica hospitalaria, en salud pública, ¿no? En salas, etcétera, que les atañe a ustedes. Quizás también podemos abrir esa ventana en algún momento de la charla. Por otro lado, si bien esos talleres tenían la temática, especialmente trabajaban en prevención de la salud y especialmente cuestiones de prevención de la salud por temáticas de lo que es tanto los derechos de los adolescentes, las adolescentes en relación a los servicios de salud, ¿sí? Como, por ejemplo, a veces nos encontrábamos en la sala de espera, muy común que la gente no sepa si puede entrar a la consulta, ¿no? Que los adolescentes no sepan si pueden entrar a la consulta soles, ¿no? Si pueden entrar solos, solas. Bueno, entonces hablábamos un poco de la legislación en ese punto, que a partir de los 14 años pueden pedir entrar solos a la consulta sin un padre o madre. Eh, bueno, y en general otras temáticas que aparecían eh, tenían que ver con, las temáticas del taller en general tenían que ver con lo que los médicos nos iban diciendo que eran los grandes problemas en la consulta. Y un poco la idea del taller era como abrir, predisponer, que circule la palabra y que circule por vía de juegos, como para poder empezar a hablar de ciertos temas que los médicos sabían que son recurrentes en la consulta de adolescencia, ¿no? A veces hablábamos de métodos anticonceptivos y demás, de una manera lúdica. Después cualquier cosa les cuento un poco más. Eh, Eso era una actividad. Después, paralelamente, mm, además de coordinar talleres con técnicas de psicodrama en otras instituciones públicas y colegios, organizaciones de Boy Scout y demás, como parte de la cátedra, paralelamente trabajé 9 años en instituciones de discapacidad, de personas con discapacidad intelectual, y ahí tuve coordinación de grupos de pacientes, grupos terapéuticos, también grupos convivenciales que son bien distintos de los grupos terapéuticos, ¿no? Yo las 3 instituciones en las que trabajé en discapacidad eran privadas, en este caso, eh, y tenían la particularidad de ser hogar con centro de día. Vieron la modalidad de centro de día, los pacientes van durante la mañana, tienen actividades, almuerzan, tienen talleres durante la tarde, meriendan y se vuelven a la casa. En hogar con centro de día es que hacen todo eso del centro de día, pero se quedan a vivir en la institución, ¿no? Como si fuera un monovalente en salud mental. Eh, en ese entorno, en ese contexto, tenía grupos entonces terapéuticos, grupos convivenciales, que eran como otro encuadre. eh, Después grupos de familiares también, y grupos con el personal, ¿no? Trabajando problemáticas que podían emerger en la atención, digamos. Grupos con enfermeros, médicos o con auxiliares. Bien, como entonces verán, algunos grupos son terapéuticos, otros no. A veces la tarea era más psicoeducativa, en algunos casos con familiares o con profesionales. Eh, Bien, y como en otro entorno también de mi experiencia laboral con grupos, también trabajé en programas sociales, el programa en Beyond, no sé si lo conocen o les suena de nombre. Eh, es un programa, veo caritas de que no, algunos que sí, eh, más o menos. Programa en Beyond es un programa que ya tiene alrededor de unos 15 años, por lo que entiendo sigue existiendo en la provincia de Buenos Aires. Se dirige a adolescentes mm, eh, de barrios considerados vulnerables, eh, ¿no? Como lo que se denominaba en ese momento población en riesgo social. Eh, bueno,
Ahí la tarea como psicólogo es una tarea mucho más de psicólogo comunitario, ¿sí? No es de asistencia terapéutica, no es una tarea terapéutica, analítica, clínica, sino mucho más también de promoción y prevención. Eh, Así que bueno, en ese caso era más bien la tarea esto, detectar cuando podía haber derechos vulnerados, hacer contacto con otras instituciones, ¿no? Como detectar qué clase de derechos. A veces los derechos vulnerados eran porque uno detectaba situaciones de abuso, de violencia intrafamiliar. A veces uno notaba que un niño de 12 años no tenía DNI, ¿no? Como muy variados. Entonces los links a veces son con parte del sector más de lo que es lo judicial, a veces en el sector salud, ¿no? Etcétera. Así que bueno, un poco como bastante variada ha sido mi experiencia con grupos ahí. eh, en ese entorno. Y paralelamente, como parte de la cátedra de grupos de la Facultad de Psicología de la UBA, eh, bueno, paralelamente ahí como también la pertenencia a esa me ha permitido como replantear o revisar algunas cuestiones que se suelen jugar en nuestras prácticas en grupos. Yo le envié un texto a Tomás hace algunas semanas eh, que tiene algunos punteos, empieza un poco resumiendo algunas ideas de lo que Ana María Fernández trabajó y trabaja eh, sobre la temática grupos. Pero bueno, entiendo que por ahí, bueno, sé que los tiempos a veces dan o no dan para leer, a veces puede parecer más novedoso o menos novedoso, quizás cursaron esta materia y no les suena tan novedoso, tan distinto, o no sé, ¿me pueden contar un poquito ahí cómo van? No hay problema si llegaron a leer o no, como solamente para saber por dónde estamos, de dónde partimos. Sí. Y dale, sí. Sergio, a mí estaba pensando cómo formularlo en realidad, pero a raíz del texto y del recorrido, digamos, que haces ahí, me surge la pregunta de si el grupo entonces es un efecto, ¿no? Eh, no es necesariamente ni las individualidades, Ujú. ni estas como estos fantasmas individuales que se pueden llegar a jugar, sino como, no sé, se me armaba esa pregunta, si es efecto de lo que puede llegar a suceder, no sé, en torno a ciertas problemáticas, en torno a la tarea, eh, que tiene que ver también con el lugar de la coordinación. Mm. ¿Cómo lo pensás? Está Está silenciado. Ahí, silenciado. ahí va, ahí va. Sí, está buena la pregunta, Micaela. Podríamos pensar que hay un efecto, ¿no? Que el grupo, como se decía, no sé si lo han escuchado antes, pero hay una idea como bastante antigua, muy común en el campo de lo que es el grupalismo, que es que una agrupación no es un grupo o una serie no es un grupo, ¿no? A veces se usa este término serie que lo usaba Jean-Paul Sartre, ¿no? Como le denominaba serie en ese caso lo que podemos decir, bueno, la gente que hace la cola en la parada de colectivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La gente que está junta Claro. en un lugar, ¿no? Estar junto en un lugar no te hace ser un grupo. eh, Ahí podemos entonces como pensar, sí, entonces, ¿qué es el grupo? El grupo es más un efecto, ¿no? Ya que no es una realidad objetiva empírica, ¿no? Cuento 8 personas, cuento 10, no, contemos hasta 12, más de eso no, más de eso es una masa, ¿no? Como, si bien ha habido muchas maneras de formularlo de un modo u otro, podríamos decir, en principio sí, en principio el grupo es más bien un efecto. Podemos pensar qué condiciones o qué condimentos incluso tiene ese efecto, ¿no? Para que lo consideremos así. Ahí, si nos basamos en algunas ideas de Ana María Fernández, ¿no? Ella pone dos o tres puntos a esto, ¿no? No lo dice como efecto, pero me gusta esto como lo dijiste vos. Eh, para que haya grupo,
primero tiene que haber un número numerable de personas, dice ella, ¿no? Como algo bien básico, un número numerable de personas. Y segundo, que ese número numerable de personas se reconozcan, ¿no? O se conozcan o se vayan conociendo, pero que empiece a haber ciertos nudos, que haya o que empiece a haber ciertos nudos libidinales, digamos, ¿no? Como que el otro sea algo para mí, o aunque sea objeto de algo, dicho en términos un poco psicoanalíticos, de algún tipo de investidura. No hace falta que esa investidura sea del color que sea, ¿no? No hace falta, puede ser cariño, puede ser odio, puede ser lo que sea, pero como muy mínimo, como muy esquemático y básico, que el otro sea algo, ¿no? Que el otro sea algo, que nos podamos numerar, que el otro sea algo. eh, y después ahí tenemos también otros agregados en el grupalismo que dicen, bueno, y que haya algo que nos una, digamos, ¿no? Por ejemplo, a veces es la tarea, como vos mencionaste la tarea, ¿no? En Pigeon Mm. Rivière, por ejemplo, era la tarea, o en Wilfred Bion o Bion, en inglés, psicoanalista, también tenía esta idea, ¿no? De que, similar, de que hay algo por lo que el grupo se une. Eso puede ser una tarea explícita y concreta, material, o puede ser inmaterial, o puede ser un ideario, ¿no? Eh, un poco ahí hay parte del psicoanálisis que se dedica a los grupos, también pone, a veces más que en la noción de tarea, lo pone como, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Hay un ideal? ¿Hay identificaciones? ¿Hay un ideal? ¿Vieron bueno, yo hablo con estos términos, después me voy salpicando un poquito de cosas, después me preguntan si algo no se entiende. Eh, pero vieron que en psicología de las masas y análisis del yo, Freud, por ejemplo, trae esta idea de que los distintos miembros de la masa ubican, justamente porque ubican al líder de la masa en un lugar del ideal, entonces puede haber lazo, justamente porque hay un lazo y hay una identificación con el líder de la masa, es que hay otro tipo de identificación más horizontal o imaginaria, como la queramos nombrar, eh, con los pares. Bueno, esto se ha trasladado también muchas veces a pensar los grupos, ¿no? Como si es una tarea o es un ideal o un ideario o una ideología, ¿no? Y la tarea puede ser, en los términos de Pigeon Rivière, la tarea podía ser, estamos acá para curarnos, no sé, por ejemplo, estamos acá para demandar terapia si es un grupo de pacientes, o la tarea, eh, Pigeon Rivière diría como, además de trabajar por una tarea X, trabajarnos, que es siempre como esa parte como implícita o inconsciente, ¿no? El trabajarnos a nosotros como vínculo, ¿no? Cómo nos llevamos, cómo nos enlazamos, ¿no? Eh, qué somos para nosotros mismos. Pero bueno, un poquito, abrí un par de líneas ahí como asociando, si se quiere, a partir de esto. Me parece que sí eh, puede ser considerado un efecto en tanto que no es una realidad a priori, no es una realidad a priori o una realidad objetiva desde esta manera de ver los grupos, ¿no? Este modo en el que los invito a pensar, no es una realidad a priori. Mm. Y, no es, y está bien en esos términos también porque podemos pensar que mm, quizás tampoco, quizás tampoco, eh, a ver, cae mucho mejor la idea, esta manera de pensar los grupos cae mucho mejor con la de efecto que con la de causa también, ¿no? Que, si se quiere, como por estar en grupo, no es que por estar, vamos a decirlo si antes dije lo de agrupación o serie como distinto de grupo, a veces desde el sentido común se nos puede confundir una cosa con la otra, ¿no? Entonces, no es que por estar agrupados o por estar meramente juntos y compartiendo un tiempo-espacio, eso va a ser causa de lo otro, ¿no? Nada garantiza que haya un lazo libidinal o que nos reconozcamos o que compartamos una tarea o un ideario, una ideología, etcétera, ¿no? Mm. Claro. Sí, ahí te sumo, Sergio, a propósito de lo que decía Mica y escuchándote, una cosa que me pasaba leyendo el texto que nos mandaste es como algo pasa en los grupos, ¿viste? Cuando estudiamos grupos o trabajamos con grupos que siento que como una necesidad de, esto creo que lo decías vos,
de repensar qué entendemos por subjetividad, ¿no? Como algo pasa en un grupo que no lo podemos simplemente conceptualizar en términos de, bueno, es un conjunto de individuos, pero tampoco podemos decir, bueno, estas cuestiones como más de abstracciones, de cerrar como la cuestión al polo colectivo de, bueno, al grupo le está pasando esto, como abstracciones de suponerle una subjetividad a un grupo, que un grupo es un efecto o es una construcción. Como, a mí me resulta como interesante eso, que nos pasa como en los grupos, o cuando nos enfrentamos a situaciones de grupo o a pensarlos, como que tenemos que abrir no sé, que incluso se nos queman un poco los papeles teóricos, ¿viste? Como que no nos alcanzan las categorías por las cuales solemos pensar al individuo, ¿no? Claro, esto que decís de no Sí. es un todo homogéneo. Claro, eso quise decir. Mm, No es un todo homogéneo un grupo, ¿no? claro. Sí, esa es Y una después, idea. para sumarte uno a Sí, propósito de, bueno, esto, de que lo que sí. dijiste al principio nos resonaba con mi compa, porque porque estamos armando unas intervenciones en sala de espera, viste, con grupos de niños en pediatría. Y estamos yendo ahí con propuestas más de lectura para causar algo ahí de promoción de la lectura y demás. Y también es interesante pensar, bueno, es rara la intervención nuestra. Primero que tenemos que estar mucho más activos ahí, causando una actividad donde no la hay, no nos esperan, tampoco hay un grupo conformado, porque es un conjunto de pibes esperando en Ujú. una sala. Entonces, también, ¿viste? Ayer nos sentamos un poco a pensar, che, pero ¿qué estamos haciendo? Como que los grupos te desafían en ese punto como de la práctica y también epistemológicamente, ¿no? Me parece. Sí, Eso. me encanta eso que decís de recién, porque de alguna manera como también se puede pensar con esto que decía Micaela también, ¿no? Como quizás en ese caso, ahí efectivamente en la sala de espera, uno no se encuentra con un grupo ya dado, sino que en todo caso, Mm, la intervención o el dispositivo que vos vas a llevar va a crear un grupo ahí donde no lo había, ¿no? Entonces, puede ser efecto de mm, la coordinación y del encuadre, por supuesto, claro. que haya grupo ahí, ¿o no? Eh, sí, está interesante esto. Efectivamente, son problemas que aparecen a la hora de armar un encuadre en sala de espera, ¿no? Esto de que justamente no te esperan. Entonces, como no te esperan y no hay una demanda Mm, previa mm, de nada, incluso vas a encontrar muchas veces extrañeza, ¿no? Como la gente va a la sala de espera y por ahí está pensando, no sé, la mayoría piensa en estar con el celular, otro piensa que se va a aburrir, otro está con un libro, lo que sea, eh, y de repente van a encontrar algo desconocido. Entonces, lo que nosotros pensábamos en ese momento en el Hospital Argerich era que entonces tiene que ser más la apertura del espacio, ¿no? La apertura, la invitación a armar algo ahí donde no hay nada, eh, tiene que ser mucho más seductora y mucho más de invitar y alojar y mostrar algo seductor, ¿no? Eh, seductor entre comillas, pero podemos pensar como de qué manera podemos hacer que la gente se interese para tener un taller acá en la sala de espera mientras espera. Cosa que muy distinto cuando hay una demanda previa en un encuadre, no sé, terapéutico o algún otro tipo de encuadre donde la gente ya sabe que va a ser parte de un grupo, ¿no? Eh, es muy interesante la experiencia de talleres en sala de espera, sí. Como les digo, eh, en estos textos que se los voy a facilitar después si les interesa, dos textos que escribimos en esa época respecto de los talleres, em, traíamos algunas de estas cuestiones también y cómo hay problemas que te empiezan a suceder cuando ya estás sobre la marcha. Por ejemplo, ¿qué lugar tienen los adultos? Porque nosotros teníamos el foco puesto en que, bueno, estamos en la sala de espera de consultorio de adolescencia. Nuestro taller es dirigido a las problemáticas de adolescentes y sin embargo lo que tendía a suceder a la hora de hacer alguna consigna lúdica era que tendían a hablar más los adultos y adultas tendían a hablar más que los adolescentes, ¿no? Entonces tuvimos que sentarnos a pensar cómo hacíamos para intervenir sobre esto también. Pienso que en el caso de pediatría, lo que están pensando ustedes también puede suceder que tiene que ser parte del encuadre también pensar qué hacemos, qué lugar le damos a los adultos y adultas, de alguna manera,
porque algún lugar van a tener, y muchas veces si lo dejamos suelto, terminan tomando un lugar que en el grupalismo argentino llamamos rostridad, ¿no? Como un poco una idea de Kesselman y Pavlovsky hablaban del término rostridad. Es un término de Deleuze y Guattari, estos filósofos franceses que trabajo, pero Kesselman sería Hernán Kesselman y Eduardo Tato Pavlovsky, que eran psicoanalistas, fueron psicólogos sociales, grupalistas, argentinos, exiliados durante la dictadura, lo volvieron. Ellos tienen bastante trabajo sobre lo que es psicodrama y inventar nuevos tipos de técnicas psicodramáticas. Y ellos hablaban de lo que llaman rostridad, que sería como cuando algo sucede en el grupo que alguien queda en un cierto lugar bajo el cual la cosa ya no circula. Nos quedamos mirando a esa persona, ¿no? Nos quedamos mirando a lo que dice la madre sobre su hijo y ya no circula igual la palabra entre ella y su hijo y el resto del grupo, ¿no? La cosa queda como coagulada ahí. Quedamos mirando el rostro de la madre, quedamos como voyeuristas, ¿no? Como, eh, de alguna manera. Entonces se le delega, ellos decían, se delega parte de la imaginación, de la acción, del deseo, se le delega todo eso a la persona que tiene este lugar. Muchas veces sucede, en general sucede eh, es más fácil ejemplificarlo como con personalidades tipo líderes carismáticos, ¿no? Pero si nos ponemos a fijar cómo funcionan los grupos espontáneamente, no siempre coincide quien coordina con quienes son líderes, ¿no? Hay líderes informales en los grupos, o hay esta especie de personajes que ocupan este lugar que llamamos de rostridad, solo porque vienen a hablar desde, no sé, desde la experiencia, o a veces es desde lo que les pasó. Eh, Tato Pavlovsky contaba que, eh, vos Tomás lo conocés muy bien porque es un texto que vemos en la cátedra, pero Tato Pavlovsky contaba que en una actividad allá por los años 80, él les contó a su grupo de colegas, él coordinaba un grupo de colegas que trabajaban sobre situaciones de la clínica y trabajaban dramatizando situaciones de la clínica, como dramatizando escenas temidas, por ejemplo, ¿no? Las escenas temidas, me refiero a las escenas temidas puede ser que vaya a coordinar el grupo y que nadie hable, que vaya a coordinar el grupo y que falten todos, que vaya a coordinar el grupo y que empiecen a llegar todos tarde y en diferentes horarios y cómo organizo esto, ¿no? Pueden ser mis escenas temidas, ¿no? Lo que hacían Kesselman y Pavlovsky en los 80 era hablar con colegas y coordinadores, ¿no? Armar espacios para trabajar sobre esas escenas temidas y dramatizarlas. Bueno, ¿le tenés miedo a eso? Vamos a dramatizarlo. Vos vas a ser el coordinador y te van a llegar todos tarde y la gente se va a quedar callada, etcétera, etcétera. Eh, entonces, vuelvo. Eh, lo que, a lo que iba es que a veces sucede que alguien se pone a hablar desde la experiencia o el saber o esto, que a Tato Pavlovsky le pasó que contándole a estos colegas una situación de su infancia, ¿no? Donde a la salida del colegio le hacían bullying sus compañeros, cuando él lo cuenta, hay un grupo de colegas que no pudo jugar con eso. La consigna era, bueno, armen una escena distinta, ¿no? Asocien esto con otra escena. Y hay un grupo de colegas que se quedó como discutiendo, pobre Tato, no, esto le pasó a él, mirá, pobre su padre que le dijo que era una vergüenza, ¿no? Como se quedaron más mirando a Tato que pudiendo jugar, ¿no? Eh, entonces a veces es por experiencia de vida. Puede pasar a veces en un grupo que estamos hablando jovialmente y alguien cuenta una situación de abuso y es muy difícil que no quede capturado ahí, ¿no? Como, va a suceder y por ahí quizás hasta está bueno que pase, ¿no? No digo que no. Pero como efecto, si le quitamos lo valorativo de bien mal, bueno o malo, como efecto, eso es lo que me refería en la rostridad. Lo ponía con el ejemplo este de la cuestión de que sucede a veces que padres o madres tienden a acaparar, ¿no? Entonces, está bueno pensar cómo intervenimos cuando sucede algo de esto. Em, bien, y pues, de lo que decías antes, Tomás, también
por ahí la subjetividad y si se le tiende a dar una subjetividad al grupo. Ahí hay algunas ideas que Ana Fernández trabajó muy bien en su libro que se llama El campo grupal, que básicamente es como decir, bueno, hasta ahora lo que venimos haciendo, y sin ser conscientes de esto, es estudiar al grupo desde las partes que lo componen o tratar al grupo como una nueva entidad completa, total, homogénea. Sería como leer el grupo desde lo individual o leer el grupo como un gran individuo homogéneo. Entonces, lo podemos ver incluso si ustedes conocen o si estudian la literatura psicoanalítica, por ejemplo, se ve muy claro. ¿A quién interpretamos? ¿Interpretamos a individuos en grupos o interpretamos a todo el grupo? ¿No? Es una pregunta sobre la técnica interesante. Y que si no nos la planteamos, se nos juega, se nos cuela esto. ¿Sí? Como, por eso Ana Fernández dice, son a prioris. Son a prioris Mm. conceptuales o preconceptuales, en realidad, ¿no? No llegamos ni siquiera a conceptualizarlo, ya se nos juega. Es como si fuera esta antinomia que ella dice, la nombra como individuo-sociedad, pero a veces es individuo-grupo o partes todo, ¿no? Esta antinomia eh, es parte del sentido común, por un lado, pero el problema es que ese sentido común se ha colado en los saberes científicos o en los intentos de armar una ciencia para estudiar los grupos. Entonces, bueno, un poco en el texto que les mandé, yo empiezo como comentando algo de esto, ¿no? Y diciendo, bueno, si un grupo no es una suma de individuos aislados, si no es un todo homogéneo, eh, ¿qué podemos pensar al respecto, ¿no? Por un lado, Ana Fernández dice, bueno, el problema de pensar el grupo como un todo es esto, precisamente que le quita la singularidad, ¿no? Le quita la singularidad, le quita lo particular, le quita lo desigual de la manera en que vivimos las cosas. Que algo nos pase como grupo no quiere decir que nos pase a todos de la misma manera, ¿no? No nos pasa a todos lo mismo, no nos pasa a todos de la misma manera, ¿no? Eh, Sin embargo, claro, esto nos fuerza a decir, y entonces, porque el primer intento de hacer algo con esto es, si no nos pasa de la misma manera, entonces es todo individual. Y Ana Fernández más bien va a leer que en realidad también eso es reduccionista, porque hay dimensiones o líneas que nos atraviesan que no son individuales, ¿no? Por ejemplo, no es casualidad si encontramos problemáticas de género, ¿no? Como presentes en los grupos, no es casualidad que ciertas personas compartan una vivencia similar, un dolor similar, ¿no? Como, etcétera. No es del todo casualidad. Y entonces, el tema es que no por eso podemos caer eh, por derecho, como decía así, no por eso estará bien caer en decir entonces es compartido. Entonces, por la cuestión de género, somos todos efectos de la época, ¿no? Es un problema que parece, cuando uno lo empieza a plantear, a veces parece muy simple, pero si nos ponemos a fijar, si nos ponemos a fijarnos cómo se nos cuela en la manera que pensamos en el día a día, creo que es un problema recurrente. Me parece que Ana Fernández hizo un intento ahí de abstracción muy grande para poder plantearlo de otra manera. Eh, y que consiste en decir esto que en realidad la trampa de la antinomia es que está constituida por una O, ¿no? O leo al individuo en Mm. el grupo o leo al grupo como un todo. Mientras que lo que ella propone es una lógica más de la I, ¿no? De la I como lo que conecta y lo que enlaza y lo que sostiene junto. Podríamos decir que la I a veces sirve para. Hay un tema como en lógica, no sé si es un tema nada que ver, pero por las dudas lo menciono por si alguien lo ubica. Hay un tema en lógica que es que la I puede ser conjuntiva o disyuntiva, ¿no? Eh, Como cuando decimos el agua y el aceite, estamos marcando algo que son, ¿no? La Biblia y el calefón,
estamos diciendo cosas distintas, que no se juntan, ¿sí? Entonces son disyuntivas esas frases. En cambio, otras veces puede que lo que estemos aludiendo con la I sea lo conjuntivo en este sentido, ¿no? Como ahí viene, no sé, Pepe con su guitarra, no sé, Pepe y su guitarra. Bueno, podemos pensar algún ejemplo mejor. Pero la I a veces es este tipo de I conjuntiva que une, y es un poco esta la que piensa Fernández. Ella dice, en realidad eh, sucede que un problema es la manera de relacionar los términos, esto con una O, individuo o grupo, y otro problema son los términos mismos, que con individuo es muy difícil decir algo distinto del individuo que no nos haga pensar que es una propiedad personal, individual, cerrada en la persona, ¿no? Es muy difícil decir algo eh, a veces sobre el grupo, si nosotros hablamos de el grupo, prácticamente el lenguaje nos invita también a pensar que es algo ya definido, cerrado. Entonces, ella dice, bueno, ella elige cambiar los términos ahí. Y cambiar los términos, entonces cambiar la relación entre los términos, en vez de una O, una I, y cambiar los términos mismos. Dice, lo que hay es en lugar de una antinomia entre individuo o grupo, lo que tenemos que pensar, quizás lo mejor sería pensar una tensión irresoluble entre lo singular y lo colectivo. Entonces, esta tensión entre lo singular y lo colectivo no tiene que ser resuelta, ¿no? Como si dijéramos todo es singular o todo es lo colectivo, ¿no? Sino que hay una tensión ahí. Incluso como en algún punto lo singular y lo colectivo también dependen de la mirada que le estemos dando a las cosas, más que de las cosas, ¿sí? Y lo trato de decir de otra manera, los términos individuo y grupo o individuo y sociedad pueden estar ya muy sustancializados para nuestro lenguaje corriente, ¿sí? Como quiero decir, esto que dije recién, decimos individuo y ya todos nos hacemos una idea de qué es individuo, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, lo singular y lo colectivo ya no son tanto cosas ahí del mundo que señalemos y que reconozcamos tan rápido, sino que van a depender uno del otro de alguna manera, porque van a estar en relación, por esto de la I que lo junta. Y entonces, pensemos esto, dice Fernández, en vez de decir si el grupo es una suma de individuos, un gran individuo, una gran totalidad, pensemos cómo este grupo, cómo estamos viendo este grupo en esa tensión entre lo que hay de colectivo, podríamos decir de sociohistórico, de compartido, y lo que hay de singular, lo que hay de distinto, de diferente, ¿no? A veces podemos decir algo de lo colectivo como lo común, lo compartido. ¿Cómo es esa tensión entre lo común y lo compartido y lo diferente, singular, ¿no? Eh, entonces, ahí hay como otra mirada, porque ya no estamos sustancializando tanto que si, por ejemplo, una mirada individualista podría caer en creer que si, si a vos te molesta esto, es tuyo, ¿no? Como podría ser, si a vos te molesta, es individual, es tuyo. Eh, y en este caso, como podríamos, la mirada sería bien distinta, ¿no? Como sería como, bueno, ¿qué hay acá en esa tensión entre lo compartido y lo distinto? ¿Qué hay acá compartido? ¿Qué hay acá distinto? Lo estoy diciendo un poco como de manera un poco introductoria. Sé que por ahí es una pata bien conceptual del asunto, pero eh, creo que, como les decía, parece a veces, puede parecer cuando uno lo empieza a contar muy simple esto de la antinomia, a veces cuando empezamos a ahondar en esto puede parecer muy abstracto, pero me parece que es algo, una herramienta interesante para preguntarnos a la hora de coordinar un grupo Mm, o pensar un grupo, a dónde dirijo mis intervenciones, ¿no? Porque puede haber mm, intervenciones que apunten a señalar lo compartido y lo colectivo, ¿no? Una intervención que, por ejemplo, valide ciertas problemáticas de género, del contexto, y puede haber intervenciones que solo se dirijan a lo distinto, lo diferente, lo que no tenés en común.
etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? Está buenísimo. A mí me hace pensar en esto de que ubicás de la importancia de sostener la atención singular colectivo. A mí ¿sabes qué me hace pensar como tenerlo como una posición ética, como una política que uno tiene para abordar un grupo, ¿no? Como, bueno, uno, viste que, no sé, nosotros hablamos de, hay una ética del psicoanálisis. Bueno, para mí esto que vos estás introduciendo es una posición ética respecto a cómo uno interviene en un grupo. No sé, por ejemplo, recién tuvimos una clase buenísima de nuestra compañera Aileen sobre violencia, sobre abordaje de un equipo que labura con violencias. Y decían algo que me llamó la atención, que decían que el abordaje es grupal porque es una problemática social. Y después contó una situación de una viñeta en la que, bueno, se elabora algo completamente singular, que es una situación de una mujer y las afectaciones de ella. Yo pensaba, bueno, desde la coordinación, ¿cómo, cómo intervienen? ¿Qué se hace con eso individual singular y a la vez colectivo? Porque es el grupo, nada, se agrupa alrededor de un común, que es en ese caso la violencia. Eh, no sé, Ujú. difícil. Claro, sí, es interesante que en ese caso, digamos, con esto que decís, pienso quizás una, una idea interesante que se puede sacar o algo que se puede como relacionar con lo que decía es saber que las intervenciones a veces van a apuntar a una cosa y a veces a la otra, ¿no? Pero saber que también porque hay algo colectivo puede haber algo singular. También porque hay algo compartido es que puede haber algo diferente, ¿no? Porque si no, ningún término de estos dos tendría sentido separados, ¿no? Como si todo fuera colectivo compartido, caemos en un sociologismo enorme, como hay violencia y la violencia parece igual para todos, ¿no? Y en realidad lo que hay de compartido está en tensión con esto que hay de distinto, ¿no? Como la pandemia. La pandemia podemos decir, vieron que un poco podemos ver esta lógica a veces más antinómica en lo que se hablaba de la pandemia. La pandemia nos afectó a todos. La pandemia nos afectó a todos, también a profesionales, ¿no? Como podemos estar de acuerdo en eso. Ahora, nos afectó a todos, pero no nos afectó a todos igual. Entonces, ¿cómo es esa tensión entre lo compartido y lo singular? ¿No? Eh, sí, me parece que en esto de, por ejemplo, la violencia que decías, Tomás, ciertas situaciones de violencia requieren esas como doble mirada o esas dos orejas, ¿no? De poder escuchar las dos cosas en tensión, ¿no? Sí, yo por ahí me preguntaba un poco, escuchándolo a Tommy y escuchándote a vos, Sergio, cómo, teniendo en cuenta que por ahí, si leemos a los grupos de esta manera, que me parece, a mí me resulta novedosa y me parece que está buenísimo, cómo pensar la coordinación, Mm. en lugar del coordinador, teniendo en cuenta esta lógica. Quería, bueno, preguntarte eso, ¿cómo pensás vos la coordinación de un grupo? Entiendo que cada grupo será distinto en función de la actividad o la tarea que haya o el tema que reúne a ese grupo, pero por ahí tenés como algún lineamiento o alguna posición más ética en Mm. relación a la coordinación pensándolo desde este lugar. Em, Mira, sí, es cierto que también en la coordinación se juega algo de esto de esa tensión, ¿no? Como entre esa posición que uno puede tener en general y la situación, lo singular de cada grupo y de cada situación, ¿no? Em, Sobre la coordinación, mira, acá de nuevo, no es invento mío, ¿no? Sino en todo caso les transmito algunas cosas que se han pensado en esta línea. Em, para respondértelo, hago una mención de otras dos posturas que no son esta, em, que también es una reconstrucción que hace Ana Fernández en el libro que les mencioné, que es el campo grupal. Dicho muy rápidamente, es como, bueno, hay maneras de coordinación que se ubican en liderar al grupo o coordinar como liderar y guiar, ¿no? Y guiar puede ser guiar como incluso con todo el poder que implica
están en el lugar de guiar y de decir a la gente lo que debe hacer, ¿no? Después hay otra manera de coordinar que ya no está centrada en el poder de guiar, en el liderar, sino que es más centrada en el saber, ¿no? Cuando el psicoanálisis empieza a aplicarse a los grupos, los psicoanalistas, obviamente, lo primero que dicen es, nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer, y nosotros rechazamos guiar a la persona, ¿no? No sé si escucharon esa frase de Lacan que dice que uno no guía a la persona, ¿no? Que en todo caso guía el tratamiento, guía el análisis, dirige la cura, no a la persona, no dirijo a la persona, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Bien, ahí los psicoanalistas de distintas líneas, ¿no? En esto ingleses, franceses, todos están de acuerdo que el psicoanálisis no se acerca para guiar a la gente ni para liderarla, ¿no? En todo caso, el analista tiene un saber acerca de lo inconsciente y va a intervenir sobre un saber, ¿no? Sobre un saber inconsciente, el saber no sabido en sus pacientes. En este caso, entonces, si la primera coordinación era centrada en el poder, en liderar, la segunda coordinación está centrada en el saber, interpretando ese saber inconsciente, ¿no? Acá lo que Ana Fernández critica de esta segunda postura, o una de las críticas fuertes de esta segunda postura, es que habitualmente ha tendido a, eh, por efecto de la escuela inglesa, que es la que más ha trabajado sobre grupos en psicoanálisis, muy efecto de la escuela inglesa, en general han tendido a hacer interpretaciones de lo que a ustedes les sucede es esto, lo que a ustedes les pasa es tal cosa, ¿no? Como, entonces son interpretaciones donde el que tiene el saber, no solo el que tiene el saber del psicoanálisis es el coordinador, sino que tiene el saber de lo que realmente le pasa a la gente y le pone, podríamos decir que el psicoanalista desde esta postura le ponía como una garantía de a vos te pasa esto, ¿no? Como lo digo yo, que soy profesional, que a vos te pasa esto, ¿no? Entonces el problema es más qué sucede con el saber, quién tiene el saber y hasta dónde está puesto el sello, el gancho final de qué es lo que nos está pasando como grupo. Entonces lo que se critica es esta posición respecto del saber. Del saber se trata de saber, no de poder, se trata de saber, pero el saber lo tengo yo. Entonces Fernández dice, lo desafiante sería corrernos de liderar al grupo y de tener el poder y corrernos de saber lo que le pasa al grupo, ¿no? En todo caso, dice Fernández, como descentrarnos del poder y del saber, ya en el sentido que no somos el centro, el coordinador no es el centro del saber y del poder. Y Fernández dice, esto implicará entonces que hay otro tipo de circulación de los saberes en el grupo. Ya no solo que circule la palabra, como en el modo psicoanalítico un poco cliché, pero como les digo, muy común en la escuela inglesa, de que circulaba la palabra, pero el gancho final y de qué se trató lo que hablamos lo ponía el analista, ¿no? Y Fernández dice, bueno, en realidad hay que resistir esa tentación. Los profesionales siempre tenemos la tentación de demostrar que sabemos, demostrar que pensamos algo inteligente, ¿no? Como demostrar que pensamos algo superador, que en el fondo yo sé que te pasa tal cosa, o les pasa a todo el grupo tal cosa, ¿no? Entonces, Fernández dice, quizás las intervenciones más, si se quieren, más humildes en este caso, sean las que favorecen que el grupo siga pensando, ¿no? Y que el grupo siga haciendo y siga pensando, pero para ellos, ¿no? En lugar de venir a decir, miren, lo que están hablando es esto, o lo que les pasaba es esto, hacer intervenciones que sean señalamientos, preguntas. Ustedes me podrían decir, pero bueno, Sergio, en el psicoanálisis también se dice que hay que hacer preguntas. Claro, claro, pero si ponemos el foco en esto de la interpretación y demás, hay una postura distinta cuando las preguntas son para que siga pensando en el grupo. Es como si dijéramos que hay una ruptura epistémica ahí, mientras que en este psicoanálisis de formación inglesa, que estoy hablando de Wilfred Bion, o Bion, si lo decimos bien, y Didier Ancier, que es francés, pero con formación inglesa kleiniana.
si bien son teorías distintas a las suyas, y hay muchos otros autores como ingleses en psicoanálisis que han pensado esto, pero por ejemplo estos dos que fueron bien famosos, eh, ellos tendían a caer en este lugar de la interpretación, eh, como esto que le pone el sello que decía. Bien, entonces voy a el tercer modo, ese tercer modo de coordinación. Ana Fernández habla de un tercer momento epistémico para pensar lo grupal. Entonces se corre de ese saber, de ese poder, les decía, distingue, puntúa, señala, pregunta, y esto iba, favorece que el grupo piense para el grupo mismo, ¿no? Que siga pensando, esto era, iba a hacer este comentario y me quedé pensando. Em, hay un, hay una manera en lo que Fernández menciona como tercer momento epistémico, hay una manera de pensar lo que es mm, el, este grupo no se va a, como si dijéramos, por ahí un poco en los términos de Kesselman y Pavlovsky que les mencioné antes, el grupo no se va a curar o no va a mejorar estrechando su mente, ¿no? Como si dijéramos, si yo les digo, a ustedes les pasa tal cosa, eso no hace necesariamente, dicen Kesselman y Pavlovsky, que la persona cure el grupo, que la intervención sea buena, ¿no? Eh, y eso incluso le da un cierre. Lo que a mí me pasa es tal cosa. Y lo podemos pensar como con nuestros Mm. pacientes o en nosotros mismos como analizantes probablemente. Como a veces nos quedamos fácilmente con mi analista me dijo que lo que a mí me pasa es tal cosa, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Pues si funciona como un cierre y yo me quedo con que lo que a mí me pasa es tal cosa, siempre corro el riesgo de que eso sea un tapón, ¿no? Ya no sigo pensando qué pasaba ahí, ¿no? Mi analista dijo que era tal cosa. Entonces, creo que en ese punto está bueno lo que dice Fernández, de que es eh, invitar al grupo a seguir pensando siempre hasta que eventualmente las personas en el grupo o lo compartido en el grupo, hasta que eventualmente llegue a un cierre propio, ¿sí? No un cierre puesto por quien coordina, ¿sí? Sino un cierre propio. En algún momento el grupo va a dejar de problematizar la cosa, ¿sí? Entonces, fíjense que en algún momento sin duda va a haber alguna detención del pensamiento, es natural que la haya. El tema está en que no la ponga el analista con una interpretación, ¿sí? Entonces, eso es el corrimiento que te decía del saber y del poder. Como el analista solo fogonea, ¿no? Como le tira viento ahí a los carbones para que sigan prendiendo y que la gente siga pensando. Entonces, hay algunas intervenciones que se hacen en la técnica de multiplicación dramática, en el encuadre de la multiplicación dramática, que es un encuadre armado por Kesselman y Pavlovsky que yo les mencioné, donde ellos dicen, cuando el grupo dice, dramatizamos esto que hicimos, esta escena que hicimos, evidentemente, ¿no? Después de hacerla en el compartir, en el comentar, en la ronda de comentarios al final, muchas veces pasa que dicen, al final dramatizamos sobre la violencia, se trató sobre la injusticia, ¿no? Como, son como grandes etiquetas o grandes palabras que vienen a veces a taponar eso. Entonces dice, la intervención del coordinador ahí, una intervención de este estilo, sería como preguntar, ¿sí? ¿Todos vieron violencia? ¿Todos vieron injusticia? A ver, ¿hay algo que les parezca que no va con la injusticia? ¿Alguien vio otra cosa? ¿Sí? O incluso traer una pregunta como, ¿y tal escena cómo se relacionaría con la injusticia? ¿O esto que hizo tal? ¿No? Entonces es como pinchar para abrir, ¿se entiende? Para abrir y seguir pensando. Hay una lógica ahí entonces bueno, también muy, muy atravesada por algunas ideas de estos filósofos de Deleuze y Guattari, de que lo interesante sería multiplicar en lugar de reducir, abrir en lugar de cerrar, ¿no? Y que coincide bien con esta postura de correrse de saber y de poder.
Después, quizás como en otro plano, pienso esto que preguntaba Ailín, ¿no? De la coordinación. Eh, eh, Quizás hay otro plano que tiene más que ver con, eh, sí, esto de tener en mente que uno, al menos desde esta perspectiva, ¿no? Que les invito, eh, a ver, ahí se está sumando Delfina. Desde esta perspectiva que les invito, eh, uno entonces ya no está atento a una única dimensión que puede ser la de lo inconsciente, ¿no? Sino que uno está atento también a qué sucede con esto de lo político que nombraba Tomás, político entendido en el sentido de la circulación del poder, ¿no? Como no en el sentido del el gobierno de la polis, el gobierno de la población, sino en el sentido de cómo circula el poder, cómo es esa distribución y ese ejercicio del poder, eh, que eso es un gran factor sobre el que también podemos intervenir y éticamente debemos intervenir sobre eso, ¿no? Eh, podríamos decir que de alguna manera a veces cierto riesgo del grupalismo clásico, tradicional, era decir yo me ocupo solo de lo psíquico inconsciente, ¿no? Y no me ocupo de estas cuestiones como si unos son crueles con otros o si alguien habla todo el tiempo en el grupo, ¿no? O si, etcétera, ¿no? O no me encargo de traer a colación del grupo si cuentan que algo sucedió afuera del grupo, respecto de situaciones también. Podríamos pensar un poco en la línea que venimos charlando, se me ocurre también, ¿no? Situaciones de violencia o maltrato, que a veces son dimensiones donde podemos leer, son cuestiones donde podemos leer estas dimensiones del poder, por ejemplo. Pero bueno, hay ahí algo de lo ético, lo político, y como decía, las cuestiones de género, ¿no? Hoy en día podríamos hacer caso omiso de esto, eh, pero un poco la invitación desde esta postura es ver también esa dimensión. Y dimensión quiere decir esto, ¿no? Como que nos atraviesan, no es ni tuyo ni mío, ni está en todo el grupo, ni está, ¿no? Pero es una dimensión que nos atraviesa. Eh, es parte de el modo en el que vamos a estar juntos. Va a haber, quizás en algún momento no siempre es todo relevante, pero en algún momento va a haber algo con el poder, va a haber algo probablemente con el género, va a haber algo con estas cuestiones. Lo sociohistórico, de alguna manera, en esta mirada, ¿sí? Lo sociohistórico no es como el escenario de fondo, sino que también es lo que estamos siendo y lo que nos está pasando, ¿no? De nuevo, cada cual a su manera, ¿sí? Así que, como lo diría de esta manera, que podría haberlo dicho al principio, pero lo traigo a colación de esto, un poco esta manera de pensar los grupos y la subjetividad implica pensarnos como abiertos, ¿no? Somos sistemas abiertos, no sistemas cerrados en un psiquismo, aislados, ¿no? Sino sistemas en interacción con lo que nos rodea, ¿sí? Somos parte de este histórico, somos parte de esto. Eh, Y justamente la invitación entonces es a Mm. no psicologizar lo social, ¿no? No psicologizar lo político, no psicologizar el género, ¿no? Un poco algunas de las propuestas también que se deducen de esta postura. Por eso digo esto y me callo un poco. Eh, por eso esta idea de que somos sistemas abiertos, de alguna manera viene a reemplazar en estos autores que estuve mencionando, ¿no? Tanto Ana María Fernández, Kesselman, Pavlovsky, Deleuze, Guattari, Foucault, especialmente el último Foucault.
viene a reemplazar como esa idea de la estructura como cerrada, ¿no? Que había primado en psicoanálisis francés de pasada la mitad del siglo XX. Viene a ser esta idea de por eso se le llama postestructuralismo, ¿no? La estructura. Que no quiere decir que la gente no se estructure o no se cierre, sino que eh, en realidad lo que hay es una dinámica de cierre-apertura, pero nunca totalmente un cierre, una estructura cerrada, ¿no? Eh, que es un gran punto de debate con la lógica lacaniana en general, ¿no? Que ha tendido a decir que, bueno, cada estructura como imagina lo externo o lo demás desde su estructura, nunca hay nada de lo real que sea un verdadero referente, no conocemos nada que no sea parte de nuestra estructura, ¿no? Lo estoy diciendo de manera un poco exagerada, pero para que se entienda el punto rápido. Eh, Me parece que estos autores vienen a traer esto como, en realidad lo difícil de pensar es cómo se da esta dinámica de que sí, tendemos a cerrarnos, pero estamos siempre abiertos por otro lado, ¿no? ¿Cómo vamos hasta acá? No, estamos, ¿no? ¿Me escucha? Sí, sí. Eso es. ¿Querés saber algo? No, sí, sí. No. Yo tengo una pregunta. Dale, Mica. No hablo yo, dale. Bueno, ¿Te escucha? Hable. ¿se escucha? Pero salíate si te veo. Hola, Sergio. Hola, Yo tengo una pregunta en sí, cuanto al texto. Cuando, bueno, hablas de concebir, ¿no? La coordinación de grupos, que más o menos estuvo respondiendo a lo largo de esta conversación de, bueno, qué lugar, ¿no? Para la coordinación en el grupo y el rol que tiene el coordinador ahí. Ya estuvimos hablando un poco quizá de la posición ética, política, de todo esto, pero vos como que entras en detalle en cuanto, por ejemplo, la distancia óptima, ¿no? Que esto de la cercanía y la lejanía puede componerse de ambas, ¿no? Esta distancia óptima, o que el coordinador quizá en un grupo no puede ser neutral, ¿no? Hablas de esto de la afectación que uno puede llegar a tener por distintas circunstancias en un grupo como una potencialidad, que me parece bastante llamativo y que nos hacía pregunta a Tomás y a mí, al menos que lo estuvimos charlando antes, esto de el cuerpo vibrátil, del campo corporal afectivo, ¿no? ¿Qué se juega ahí como coordinador, ¿no? En un grupo? Eso. Me vuelvo a contar. está buenísimo. Eh, bueno, qué lindo que hayan leído el texto y pensado algunas preguntas ahí con eso. Eh, sí, empiezo con esto que decías de la distancia óptima. eh, es una idea también de Pillon Rivière, eh, que, que está interesante para pensar justamente, ¿no? Como esto de cómo nos ubicamos. Un poco como, si se quiere, verán que gran parte de lo que les cuento, de lo que está en el texto y de lo que voy hablando, muchas, muchas de estas posturas tienen que ver con intentar pensar algo distinto de lo que fue un primer psicoanálisis en los grupos, ¿no? Como intentar pensar un poquito mejor eso. Y me parece que lo que hace Pigeon Rivière con esta idea es también marcar lo problemático que puede ser suponer que siempre tenemos que estar muy distantes, ¿no? Dicho de esta manera. Como si dijéramos la neutralidad en la que nos formamos, quienes formamos en psicoanálisis, eh, supone a veces una distancia muy grande de entrada, como si la distancia óptima fuera estar muy lejos, ¿no? Y Pigeon Rivière dice, en realidad lo que sucede es que frente a cada grupo nos tenemos que preguntar cuál es la distancia óptima para ese grupo. ¿Sí? Eh, es un poco esto que les decía como el desafío de tener un conjunto de herramientas conceptuales, pero luego en situación como estudiar cómo se pone en tensión las herramientas que tengo con lo que está pasando acá, cómo puedo leer realmente lo que está pasando y ver cuáles de todas mis herramientas se aplican mejor para este grupo, un poco en este caso con lo de la posición de la coordinación. Entonces Pigeon Rivière dice, claro, eh, por las dudas lo menciono por si alguien no leyó el texto y para que nos entendamos. Pigeon Rivière dice, claro, si lo pone con un ejemplo, incluso creo que por fuera de lo
del OPSI, dice, bueno, si yo quiero ver, si yo eh, quiero ver un perro, ¿sí? Eh, si el perro está a 2 cuadras, probablemente no lo vea, y si el perro lo tengo acá, enfrente de mis ojos, tampoco lo voy a ver. Dice, ¿no? Como, con ese ejemplo tonto, él dice, pasa lo mismo desde lo psicológico, eh, desde lo desde la atención. Pasa lo mismo. Podemos estar demasiado cerca y eso no nos permite discernir y ver con claridad, y podemos estar tan lejos que ni siquiera vemos el problema, ¿no? Eh, y a veces el estar tan lejos puede, puede tener que ver con que estamos viendo problemas nuestros, problemas en la teoría y no problemas de la situación en realidad, ¿no? Entonces, un poco, esta sería como la idea de distancia óptima, sería, tenemos que ver cada vez cuál es la distancia que puedo encontrar acá. Y a veces no siempre es porque lo pide la situación, o no somos seres objetivos, como después dijiste lo de si somos, la cuestión de las afectaciones, ¿no? Eh, no somos objetivos, entonces cuando hablamos de la situación nunca es la situación objetiva, sino la situación con nosotros mirando la situación. ¿Sí? Eh, con nosotros ahí. Entonces a veces por la temática, a veces hay temáticas en grupos que estás trabajando que hacen que tengas que mantenerte vos un poquito a distancia, ¿no? Y lidiar un poquito vos con esas afectaciones, y no siempre van a ser afectaciones útiles para trabajar y para devolverla al grupo. A veces son útiles para que vos trabajes sobre, no sé, en otro espacio, o para que vos lo veas aparte, si supongamos que coordinás de a dos, para que lo vean luego, para supervisarlo, para lo que sea, pero sí, a veces esas afectaciones sí pueden ser un indicador valioso, ¿no? Es un poco como esta idea de que eventualmente aparecer como alguien vivo ahí, no, no solo un espectador, un muerto, ¿no? Sino aparecer como alguien vivo ahí, puede venir a traer como algo de puede venir a ser también eso de agitar el carbón, ¿no? Como atizar ahí el carbón. Puede hacer que el grupo siga encendiendo. Entonces es esta idea de que, eh, como si dijéramos, si el psicoanálisis tradicional nos enseñaba que cualquier cosa que te pase, que te afecte, que te toque, será tuya, privada y hablará de vos, también hubo en psicoanálisis respuestas a eso, ¿no? Como Winnicott, por ejemplo, formuló algo contrario, que es agarrar la contratransferencia y devolverla como algo que es un indicador. En algún momento Winnicott lo llega a tomar como un indicador objetivo de lo que le pasa a la persona. ¿Sí? No sé si lo escucharon, pero hay una charla de Winnicott si lo leyeron, está desgrabada, pero hay una charla de Winnicott con unos sacerdotes que le preguntan, ¿cómo hacemos para saber en las entrevistas que le tomamos a la gente que se quiere ordenar de sacerdote, cómo hacemos para saber si es apto psicológicamente en un par de entrevistas? Y Winnicott les dice algo re polémico, que es, si les aburre, puede ser psicótico. ¿Por qué? Porque, la idea de Winnicott era como si les aburre es porque hay algo que está desconectado ahí, ¿no? Como de la persona les aburre porque está desconectada de ustedes y demás. Es polémico, no La se verdad que sí. puede sostener eso, ¿no? Como criticable por todos lados. Pero ven, como es la respuesta, es el extremo contrario a lo anterior, ¿no? A ser neutral y nunca traer Ujú. nada de lo propio, a decir, si yo me siento aburrido, si me siento abrumado, es por algo que te pasa a vos, o sea, por algo que habla de vos. Entonces, un poco la idea de las afectaciones, y tomar esto de las afectaciones o la implicación, implica, implica intentar salir de ese impas, ¿no? Bueno, si dejamos de creer que somos del todo neutrales y dejamos de creer lo opuesto, que es que lo que sintamos emocionalmente es el fiel reflejo de lo que le pasa a la persona, las dos ideas son cuestionables, entonces, entonces esto, tomar como un indicador más posible de ser tenido en cuenta, analizado, debatido, trabajado, ¿qué me está pasando con esto? ¿Por qué estoy incómoda
con este grupo cuando hablan de tal tema? ¿Por qué estoy incómoda con este paciente del grupo? ¿Por qué estoy incómoda en esto o en aquello? ¿No? Como leer esa incomodidad que puede ser una información para trabajar en la coordinación o puede ser una información a veces para traer al grupo, pero no como una certeza de esto indica tu psicosis o esto indica algo de vos, sino Mm. como, a ver, como traer también que uno por ahí en cierto momento tiene alguna impresión o alguna sensación y eso puede servir a veces para generar que el grupo siga pensando, ¿no? Además, ahí sí traigo otra frase de Winnicott que, que sí está más interesante, que es la de que él dice en un momento, yo intervengo para que aparezcan los límites de mi conocimiento, ¿no? Esto sería como, intervengo en lo fundamental, dice Winnicott, en esta frase, para que se noten los límites de mi conocimiento. Entonces, ahí hay algo interesante en el sentido de que no intervengo para decirle a la persona lo que te pasa es esto, sino que Winnicott estaba pensando en realidad las intervenciones siempre vienen a marcar que somos alguien distinto del que las personas esperan que seamos, ¿no? Entonces dice, vengo a marcar si el otro me ubica como el que sabe todo, soy el supuesto saber de esto o aquello, mi intervención eh, siempre puede tener ese efecto de venir a mostrar qué estoy yo mirando ahí, ¿no? Entonces siempre aparezco un poco en lo que señalo. Yo puedo no hablar de cómo me afectó eso, pero en lo que uno recorta y en lo que uno interviene, aparece un poco uno, ¿no? Eh, entonces sería como seguir tirando de ese hilo, ¿no? Como, ok, entonces si ya aparecemos, ¿cómo y con qué vamos a elegir aparecer, ¿no? Hay una, hay una frase ahí en esto que decía, Micaela también se llama, ¿no? La chica que habló recién, Sí, sí. Micaela. Mm. Eh, hay una frase que puse ahí cerquita de eso que trabajaba, que traía ella del texto, que está en un pie de página, donde traía esto de la cuestión de la idea de influencia o no influencia, ¿no? Que también tiene que ver con la idea de neutralidad. Vieron que si la visión psicoanalítica tradicional era de que tenemos que ser neutrales y no influir, nuestra persona no tiene que influir en lo que pasa en el análisis. eh, Hay como otras corrientes, ¿no? Me acuerdo, en algún momento mm, investigué un poco la programación neurolingüística, eh, porque a veces me ha dado por curiosear otras corrientes y demás. Y, y me acuerdo que decían, bueno, en realidad es medio chistoso eso, decían, ¿no? Porque uno siempre influye, dicen ellos. Lo que uno puede hacer es no saber cómo está influyendo y con qué está influyendo, o preguntarse cómo quiero influir, que también es polémico, porque ustedes podríamos decir, bueno, ¿debemos o no debemos influir? Ellos dicen, no se trata de si debemos o no debemos, se trata de que ya estamos influyendo. En lo que estamos, Mm. en lo que estamos señalando, en lo que vos resaltes o intervengas o puntúes, ya estás influyendo en cierto sentido de la palabra influencia. Entonces ellos dicen, es mejor partir de que lo que haces va a influir y entonces te preguntás, ¿para qué quiero influir? ¿A qué quiero influir? ¿No? Es más avanzado preguntarte eso que decir, yo no influyo porque soy psicoanalista, ¿no? ¿Se entiende? Entonces ellos dicen, el que dice que no influye, en realidad no se da cuenta cómo y cuánto está influyendo. Y no voy al punto de decir si la PNL, la programación neurolingüística, es mejor que el psicoanálisis o qué, ¿no? Sino que en este preciso punto, ¿quién está mejor parado para afrontar ese problema? El que ya parte de que esto no es un problema o el que parte de, a ver, ¿cómo influimos? ¿Para Mm. qué? ¿No? Eh, Bueno, así que un poco la idea de afectaciones, entonces, mm, la idea de afectaciones viene en esta línea, cercana a esto que decía Micaela eh, el cuerpo vibrátil, ¿no? Como hay algo que me late, hay algo que me hace ruido. Un poco, eh, por supuesto que implica para quienes vienen del psicoanálisis correrse
de esta idea de que la contratransferencia siempre es cuestión personal y privada del analista, ¿no? Como les decía, correrse de esos dos problemas, o que la contratransferencia es una cuestión privada del analista y que debe analizarla en otro lado y no sirve para nada, o la de que la contratransferencia es el fiel reflejo transparente de lo que le pasa a la persona, ¿no? No, la contratransferencia es un dato que puede servir para intervenir también desde ahí si no actuamos impulsivamente, ¿no? No quiere decir que actuamos, actuamos necesariamente, no estoy diciendo que siempre todo lo que sintamos tengamos que actuarlo, ¿no? Sino al revés, como detenernos a estudiarlo, ¿no? Por eso preguntarnos, pero no descartarlo como un elemento del campo de trabajo. Eh, Así que un poco en relación a eso venía, ¿no? Lo del campo corporal, afectivo, cuerpo vibrátil, son conceptos de distintos autores y autoras que han tratado de retomar algo de esto. Desde estos otros autores hay algo que no me quedó claro. Sí. Hablan de neutralidad, pero entonces no se toma el concepto de abstinencia, porque un poco lo que entiendo es que ser neutral sí es imposible, por eso se habla de advertir eso que a uno le pasa y que lo afecta, pero abstenerse de intervenir desde ese lado, no es que eso no emerja o no aparezca. Ujú. Claro. A ver, es abstenerse de intervenir desde ahí, abstenerse de, sí, de valorar, ¿no? Como decía en algún momento Freud, una abstinencia valorativa. Em, pero no van a usar el término neutralidad ya por esto mismo de que, por un lado, em, digamos, va a quedar, como que el concepto de neutralidad va a quedar muy ligado a la idea de que es posible ser neutral. Es una idea como que tiene una herencia muy del positivismo también, ¿no? Podemos observar sin estar afectando eso que observamos. Y que es una idea que compartían las ciencias en la época de Freud en general, eh, que también en otros campos en otros entornos sí que no son psicoanalíticos, se ha problematizado eso. Por ejemplo, los sistémicos hablan de la cibernética, hubo como tres oleadas, ¿no? Y gran parte de la ruptura de la segunda oleada cibernética es que empiezan a notar que uno afecta a los sistemas que observa, ¿no? Entonces hay una retroalimentación entre lo que observamos y lo que hacemos con, en este caso, un grupo. Eh, lo que hacemos con el grupo, lo que hacemos con las personas, afecta al grupo y eso nos afecta a nosotros, ¿no? Hay una cierta retroalimentación y de hecho dicen, bueno, no hay manera de observar sin ser parte de lo que altera ese campo observado. Em, pero bueno, estos autores, para ir más a tu pregunta, no van a hablar ya de neutralidad, como que el término quedó muy agarrado de esta especie de ilusión moderna del positivismo, ¿no? De poder ser neutrales. En, en todo caso, es como más del modelo de otro tipo de ciencias, ¿no? Porque hoy en día ni siquiera en la física, ni siquiera en la física se sostiene del todo la idea de neutralidad. Ahí bueno, hay como muchos al respecto y hay mucha cosa poco seria también al respecto, pero me río porque pienso a veces se habla de la física cuántica y de lo cuántico se habla de manera muy chistosa a veces y poco seria, pero sí es cierto que hay muchas investigaciones en física, por ejemplo, en el campo de lo cuántico, donde aparece esto, ¿no? Que las partículas son afectadas cada vez que las observamos, ¿no? Que se comportan distinto, ¿no? Entonces, hasta la física, que era como el paradigma de ese modelo de observación neutral, ¿no? Intervengo sobre una partícula, intervengo sobre un electrón, intervengo sobre algo de esto sin estar afectándolo, hasta la física ya abandonó eso, hace muchas décadas ya.
Entonces, ya no se va a hablar de neutralidad para estos autores, sí. Eh, por supuesto que, igual entiendo lo que ibas, Luciana. Por supuesto que eh, tendríamos que decir que ya no creer en la neutralidad tampoco nos habilita a ir al extremo contrario. Un poco lo que hizo Winnicott en eso que yo les contaba, ¿no? Frente a los curas. Que era como, entonces lo que yo siento es fiel reflejo de esto, ¿no? Como si no soy neutral, entonces soy fiel reflejo y te lo traigo y te digo lo que me pasa. Winnicott tiene un texto que es El odio en la contratransferencia, que es súper polémico y que tiene algunas ideas interesantes, pero también habla de poder decirle a los pacientes cuando uno los odia, no los soporta. Eh, es un texto interesante, yo lo menciono rápido, si no lo leyeron, como parece muy en la línea de esto que le dijo a los curas, pero está bueno para preguntarse algunas cosas del texto. Ahora, el tema está en eso que le pasa al analista. eh, Creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Analista, coordinador. eh, Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Con eso ¿qué hacemos con eso? Ya que no somos neutrales. Mm. No se trata de porque no somos neutrales, entonces eh, esto, nada, bueno, ya lo dejé claro, me parece. ¿Se entiende un poco? Sí, sí, sí. Te quería decir, Sergio, ahí me apuntaba la jefa que nos quedan 5 minutitos como para ir cerrando. Igual me quedé un poco pensando también en la pregunta de Luciana. A mí también me hace como pregunta la cuestión de la abstinencia y la neutralidad, sobre todo en dispositivos grupales donde uno tiene una postura muy activa, ¿no? En espacios de taller, juegoteca, por ejemplo. Pero bueno, también me quedé con algo anterior que vos decías de, no sé si lo decías así, pero de la situación de grupo hace que uno reconozca la propia apertura, ¿no? La multiplicidad, a mí me gusta mucho esto, cuando se habla de las lógicas de la multiplicidad para pensar lo grupal. Y cómo, claro, la situación de grupo te enfrenta con esa multiplicidad que somos, que estamos atravesados por un montón de cuestiones, ¿no? No solamente, ¿no? Como atravesamientos deseantes, psicológicos, sino culturales, sociales, y creo que el grupo visibiliza eso y muchas veces me parece que el desafío está en cómo producimos dispositivos que visibilicen o produzcan esa potencialidad, ¿no? Que esto de los flujos deseantes, que puedan como levantar esas capturas para que se produzca ese trabajo. Nada, también otro desafío que a mí me hace pregunta es, por ejemplo, llega un niño o adulto a primera escucha y poder dilucidar, bueno, si este va para dispositivo individual o si mejor un dispositivo grupal por todo lo que puede aportar. Me parece que ahí hay un desafío, bueno, entre otros, pero bueno, nada. Eso no sé por si querés como cerrar con algo, pero tenemos que ir cerrando. Ujú, está bien. Eh, Ah, sí. ¿Había otra pregunta No por sé ahí? si hay algo más. Bueno, de esto último que decís, mirá, cada, cada manera de concebir a ver, para decirlo así, cada manera de concebir los grupos tendrá sus, sus virtudes, ¿no? Y, y sus, no sé si defectos, pero al menos no virtudes. Eh, Diría esto sobre esto último que decís de si una persona va para lo individual o lo grupal, como pensaría lo siguiente. Un poco, quizás uno de los asuntos comunes que sucede en una mirada postestructural es que uno tiene un conjunto de advertencias, ¿no? Casi que muchas de las cosas que hoy les conté podríamos listarla como advertencias, ¿no? Como qué pasa con lo histórico, con lo político, con el género, con las afectaciones, ¿no? Como casi como estar advertido de eso, ¿no? Más que garantizar, más que desde un lugar de garantía de yo sé que voy a intervenir desde acá y tengo totalmente estructurado el campo de trabajo, como una lista de advertencias de cosas a tener en cuenta, puede ser. Y entonces diría, quizás el asunto siempre también algo para revisar es que a veces el postestructuralismo no te va a dar un criterio, en general, no va a redundar en un criterio cerrado de cómo,
qué hay que hacer con una persona o qué Claro. criterio tiene que cumplir la persona para ir a la terapia individual o para ir a la grupal. Es mucho más postestructuralista en todo caso, como intentar, intentar discernir o pensar a partir de esa situación y en todo caso en algún punto eventualmente arriesgar y probar una cosa o probar la otra, ¿no? Pero no tanto, no es un campo tan eh, estriado, dicen Deleuze y Guattari, a veces como en el sentido de marcado, delineado, como medido, sino que es mucho más de ver, bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede si le ofrecemos las dos cosas? ¿O qué sucede si le ofrecemos grupo? ¿No? Y después, si probamos primero el grupo, ¿no? Pero es más como una apuesta que Ujú. como una garantía, Sí, ¿no? sí, Claro. ¿Sabes qué tal cual. pensaba, Sergio? A partir de lo que dijo Tommy y lo que se nos está yendo de si no termina siendo de nuevo como o lo uno o lo otro, ¿no? Como o el espacio individual o el espacio grupal. Tal cual. Y se me ocurrieron como algunas situaciones en donde se ha pensado en, bueno, ambas cosas. Sí. O quizá primero cierto espacio individual y después lo grupal. Ujú. Bueno, hay como algunas condiciones para lo grupal que no están dadas desde el vamos, no como algo de eso. Sí. No sé, me remitió a eso. Yo quería que me tire un criterio ahí, la posta, listo, para encasillarlo rápido, ¿viste? Pero no. No, de De hecho, una. Sí, hasta, tal cual, tal cual. Sí. claro, Micaela, hasta tiene más que ver con lo Está que bueno. empezó diciendo Tomás, ¿no? De esto de la multiplicidad y multiplicar. En lugar de reducir a es esto o aquello, es la I, Mm, nuevo, ¿no? Como claro. la I. Y bueno, le ofrecemos las dos Sí, cosas, claro. a ver cómo va Me esto. gusta el texto. Total, total. Así que, bueno, nada, gente, me Bueno, parece que genial. les agradezco mucho por el debate este. Espero que les haya servido, ayudado a pensar algo. Desde acá un placer que podamos debatir estas cuestiones. Así que nada, gracias. De una, no, gracias a vos, Sergio, por el tiempo, por la clase, y me parece que sí, siempre es un desafío pensarlo grupal, me parece que no estamos tan formados. Igual este año hemos tenido bastantes espacios, así que nada, bienvenido, porque me parece que en la clínica que hacemos en lo público, me parece que es fundamental. Así que nada, gracias. Gracias. No, Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. Gracias, Sergio. Hasta luego. nos Abrazo grande. vemos. Chao. Abrazo. Chao, Chao, chao. chao. ¿Cómo hacemos? Bueno,